un espacio en el que nos adentramos en las vidas de personalidades y figuras del país con un nuevo enfoque. Son historias detrás de los rostros que dejan huella y tú estás invitado a conocerlos, porque ahora abren los micrófonos del panel de análisis G9 en El Atrio de los Gentiles. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición del Atrio de los Gentiles, programa que se difunde a través de Católica Radio los martes a las 3 de la tarde y a través de las redes de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy vamos a estar entrevistando al licenciado Fernando Moreno Orama, quien fue comoderador de este programa por largos meses, comodera ahora, y está presente también la doctora Yaira Ortiz. Así que no hay que dar ninguna explicación sobre nuestro formato en dos mitades, pero sí tenemos que presentar al querido invitado, pues porque hay que conocerlo. Hay que conocerlo y tener algunos detalles de su vida. Primero, probablemente el decano más joven de la historia de la Escuela de Derecho. Dudo que alcance los 36 o 37 años, aclarará el asunto. Es egresado del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, con una muy acertada corrección en su pertenencia académica, graduándose de Juris Doctor del recinto de Río Piedra y de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Yo pensaba que la corrección había sido Columbia, porque pues por ahí sí hubiese habido una corrección. No, porque ¿verdad? Tarzán es muy selvático, Gallito, de Río Piedra, en la Facultad de Derecho. También pues fue estudiante de maestría en Derecho en la Universidad de Columbia. Se desempeñó en la administración de los tribunales en Puerto Rico, conocedor del Tribunal Supremo, Tribunal Apelativo y todo ese andamiaje. Es profesor en la Facultad de Derecho, de donde es decano, de diferentes materias, muchas de ellas relacionadas con los derechos humanos, derecho constitucional, la libertad de expresión, en fin, la amalgama y el abanico de temas que comprenden una parte importante del derecho constitucional. Él es nuestro invitado de hoy. Vamos a hacerle las preguntas de rigor, pero paso enseguida a la doctora Yaira Ortiz, que va a iniciar el interrogatorio al señor decano de la Facultad de Derecho. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, saludos a todos. Gracias al licenciado Fernando Moreno por haber cedido de su apretada agenda un ratito para conversar con nosotros. Sabemos que tiene un grandísimo trasfondo y mucho de lo que podría estarnos hablando, pero hoy lo invitamos al programa para hablar específicamente de el torneo de fútbol internacional, la Copa Mundial de Fútbol auspiciada por la FIFA, que se celebra en estos momentos en Qatar. Para ponernos en contexto, vamos a utilizar los primeros minutos para dándonos un trasfondo a los incultos y analfabetos del fútbol como yo, de qué es este torneo, por qué se celebra cada 4 años, cómo se clasifica el torneo y toda esa preparación previa al torneo. Bueno, gracias por la invitación otra vez al programa. No me alejé mucho en este tiempito que ha pasado desde que Yaira asumió la comoderación, y además la pelea entre Gallitos y Tarzanes yo creo que es académica porque ahora todos somos pioneros. Así que los colores cambiaron de verde a rojo y ahora es azul y oro, que son los colores de la Católica.
En términos Qué buen político. En términos del mundial, la pregunta que me hace Jaira, el mundial se celebra cada 4 años porque es la etapa final de un torneo que dura ese mismo tiempo. Cuando termina el mundial ahora de Qatar, a mitad de diciembre, en enero empiezan las fases eliminatorias para comenzar el mundial que se va a celebrar dentro de 4 años en los Estados Unidos, México y Canadá. La organización básicamente es por regiones, cada región o cada continente tiene su confederación de fútbol, donde los países de esa confederación compiten los unos con los otros y los torneos varían un poquito según cada región. Por ejemplo, el continente africano, que es enorme, tiene un montón de equipos, pues su formato de torneo es diferente al de tal vez América del Sur, que son menos países. Así que dependiendo la confederación de la que se trate, pues se delimitan las reglas del torneo, pero las 200 y tantas federaciones que hay, los 200 son como 205, 210 países que están inscritos en la FIFA. Todos esos países empiezan en las etapas más básicas. Durante el proceso de estos 3 años se van eliminando, van pasando los equipos más fuertes a las rondas que se siguen dando y por los mejores de cada región llegan al mundial. Al mundial llegan 32 equipos. No son los mejores 32 equipos del mundo porque, como digo, hay representación de Asia, hay representación de los países del Pacífico, de América del Norte, Centroamérica y el Caribe, de América del Sur, de África y de Europa. Así que lo que se trata es que haya invitados de todas las regiones del mundo. Si se hace un formato de torneo donde lleguen los mejores equipos, donde todo el mundo compita todos contra todos, probablemente no vamos a tener un mundial. Vamos a tener un torneo intercontinental donde jueguen muy probablemente los equipos de América del Sur contra los equipos europeos, que son los dos polos donde hay más talento en ese mundo deportivo. Así que la organización de la FIFA, que es la Federación Internacional de Fútbol, ellos pues se encargan de que todo el mundo cumpla con las reglas e ir organizando esos torneos regionales, cosa de que cuando lleguemos a la final de los cada 4 años, pues sea el evento grande que ya conocemos. Y sabemos pues que más que todo su conocimiento es como aficionado, pero puede explicar y abundar entonces cómo se dan las rondas dentro del torneo. Bueno, una vez comienza el torneo mundial, la primera fase es lo que se conoce como la fase de grupo. Entran los 32 equipos, se hace un sorteo, ya una vez se sabe quiénes son los que clasificaron de sus continentes, se hace un sorteo. Y entonces, pues, literalmente se saca un papelito con el nombre de cada país y se establecen los grupos. Cada equipo llega y juega contra los otros 3 equipos de ese grupo, así que todos los equipos que llegan al mundial juegan por lo menos 3 juegos. Esa fase de grupos pasan a la siguiente ronda los 2 equipos con mejor récord de cada grupo, así que se le da una puntuación de 3 puntos al equipo que gana, 1 punto al equipo que empata y 0 puntos a los equipos que pierden. Así que después de cada juego, independientemente del resultado, puede haber sido 1-0 o 10-0, el equipo ganador suma 3 puntos en la tabla. Así que el máximo de puntos ahora mismo en la fase de grupos es 9, pero lo que estamos viendo en este torneo es que con 6 puntos ya un equipo clasifica a la próxima ronda y lo hace bien interesante porque hay equipos con 1 punto peleándose la clasificación en la última fase. Se ha visto un torneo bastante igualado. Ya una vez tenemos, ¿verdad? De 32 bajamos a 16, ya esa ronda de octavos de final se hace eliminación sencilla. Perdiste y te vas para tu casa, se acabó el torneo. Los que ganan pues siguen jugando, quedan 8, después las semifinales cuando queden 4, hasta el evento final donde quedan los últimos 2 equipos y se disputa el campeonato. Algo particular que estaban conversando, aquí en la Escuela de Derecho hay un ambiente de fiesta, de algarabía, de alegría,
gracias a la celebración del Mundial, se ha dispuesto un espacio para que los estudiantes y demás miembros de la comunidad académica podamos disfrutar de los partidos y compartir esa misma alegría. Pero han habido varias controversias. La primera es que, a diferencia de otros mundiales, se están celebrando juegos del mismo grupo simultáneamente. ¿A qué se debe eso? Eso siempre se hace en la última etapa de la fase de grupo y se suele hacer en otros torneos donde como el formato es por los puntos que se suman, por los empates y las victorias, si la última jornada no se hace al mismo tiempo los juegos, pues algún equipo podría esperar a ver el resultado del juego anterior para determinar si usa el banco de suplentes y descansa a los jugadores estelares, o si usa a los jugadores estelares, o si los dos equipos que tienen que jugar el último juego les basta con un empate, pues se busca evitar que esos dos equipos informalmente se den la mano y digan, mira, yo no te voy a hacer daño, tú no me hagas daño, nos vamos con el empate, pasamos a la próxima ronda y con eso estamos. Así que al jugar los dos juegos al mismo tiempo, pues se busca evitar que haya ese tipo de malas prácticas o de prácticas indeseables. Todo el mundo sale a la misma hora y se juegan. En Inglaterra, por ejemplo, la final de la liga, ahí se juegan 10 juegos. La última fecha de la liga de Inglaterra se juegan los 10 juegos a la misma hora. Y es una locura porque hay pues 10 estadios llenos de personas en todo el país. Uno está tratando de seguir los resultados de todos los juegos a la misma vez. Así que aquí por lo menos en el Mundial lo que tenemos son 2 juegos a la misma hora. Pero es eso, es buscar pues, que la competencia sea lo más limpia posible, en el sentido de que nadie pueda tomar ventaja de lo que pasó en el juego anterior. Este mundial particularmente se está celebrando en Qatar, y pues entonces entramos a la parte que sí es su área de expertise, y es la parte del derecho. Este particularmente ha estado envuelto en una serie de críticas por violaciones a los derechos humanos. Y nos gustaría pues entonces que entráramos en ese tema de cómo el deporte y los derechos humanos se vinculan, y posteriormente pues entonces en el próximo segmento hablar un poquito sobre cuáles han sido las críticas fuertes que ha tenido este mundial específicamente, y cuáles han sido aquellas violaciones a los derechos humanos a los que se les acusa. Empezamos pues por esa parte, la vinculación entre los derechos humanos y el deporte. Bueno, la gente dice que el deporte y la política no se deben mezclar. Yo no soy partidario de eso. Yo creo que, como cualquier otra expresión humana, la arte, la ciencia, el deporte, pues refleja mucho de lo que está pasando y lo que la gente vive en el día a día. Y un poco por eso los deportes a nivel nacional generan tanto entusiasmo y tanta pasión, porque la gente se identifica con su bandera, con los colores de su país. Y en el escenario más grande del deporte, ¿verdad? Que uno podría decir que hay gente que dice que es el mundial, hay otra gente que dice que son las olimpiadas, pero son sin duda los dos escenarios más grandes del deporte a nivel mundial. Y entonces, históricamente, esos escenarios se han usado para llevar mensajes desde, bien sea la institución que los organiza o bien sea los países que sirven como sede. Y eso, pues, puede ser problemático, ¿verdad? En términos de las Olimpiadas, lo vimos históricamente, y Víctor se debe acordar de esto un poquito mejor que nosotros, pero a nivel de las Olimpiadas, pues durante el tiempo de la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética, o uno organizaba y el otro no iba, organizaron unos juegos paralelos, y era toda esta cuestión del statement político de qué significa participar de unas Olimpiadas, o cuando Hitler estaba gobernando en Alemania y organizó unos Juegos Olímpicos que también fueron muy controversiales, con la diferencia de que no había las redes sociales ni los medios de difusión que tenemos hoy día.
Lo que se ve y se ha criticado mucho de este mundial no empezó en los pasados 2, 3 años, es algo que se viene discutiendo hace más de 8, 10 años atrás, cuando se le asignó la sede. Al mismo tiempo, la FIFA anunció que este mundial del 2022 sería en Qatar, pero que el mundial anterior del 2018 sería en Rusia. Y ya nosotros hemos visto cómo ha desencadenado la situación con Rusia y las discusiones que se están dando con Qatar. Detrás de la adjudicación de la sede a ambos países hay una fuerte acusaciones de corrupción, en términos de que hay evidencia que sostiene que tanto Rusia como Qatar pagaron e influenciaron con sobornos y otro tipo de formas a los altos ejecutivos de la FIFA a cambio de que el mundial fuera en esos países. El mundial de Qatar es todavía más dramático porque tuvieron que cambiarle la fecha al evento. Es la primera vez que se juega un mundial en estas fechas de finales de noviembre, principios de diciembre. Por lo general, este torneo se celebra entre junio y julio. Se celebra en el verano y se celebra en países frescos, ¿verdad? Donde se puede jugar sin problemas con el calor. En Qatar eso no se puede hacer en esa fecha porque las temperaturas promedio son de los 112, 115 grados, así que los jugadores caerían desplomados en las canchas. Y entonces esa adjudicación de la FIFA de que ese mundial fuera en Qatar, de cambiarle la fecha, provocó muchísima incomodidad, primero por cómo se dio y segundo por las leyes y las reglas que hay en el país de Qatar. Es un país que se deja llevar por las doctrinas de la fe musulmana, pero también de gobierno, por la ley que sale de esa fe. Y entonces, pues hay prohibiciones a un montón de actividades que en el mundo occidental se ven como cotidianas y de todos los días, y uno de los señalamientos fue, y los fanáticos que vayan de sus países de origen a Qatar, ¿cómo los van a tratar? ¿Qué disposiciones tienen que seguir? ¿Qué disposiciones no tienen que seguir? Así que un gran segmento de esos señalamientos de las violaciones a los derechos humanos viene en términos de la normativa aplicable en el país sede, y otro gran segmento de las críticas viene por la mano de obra que se utilizó para construir la infraestructura y construir la estructura, los estadios y demás edificios que tienen que ver con el torneo, porque se usó mano de obra esclava y se usó mano de obra a la que no se le dio ningún tipo de protección laboral. Los estimados de la prensa europea rondan por los 6.500 muertos, la mayoría de ellos ciudadanos del Nepal, ciudadanos de Pakistán, ciudadanos de la India y algunos de países africanos que fueron allí a trabajar en las peores condiciones imaginables y morían construyendo esos estadios, muchos de ellos de calor, porque construían durante el verano a temperaturas de 120 grados, donde el cuerpo humano no está hecho para estar expuesto a esas temperaturas por largos periodos de tiempo, y ahí caían desplomados. Y esa falta de respeto a la vida, a la dignidad de sus trabajadores, pues también levantó muchísimas inquietudes y muchísimos señalamientos de la prensa. Y lo paradójico de esto es que estos países totalitarios buscan estos torneos para lavar su imagen ante el mundo. En inglés le llaman sport washing. Yo estoy usando el mundial de la FIFA, yo estoy pagando, creo que la inversión de Qatar fue como de 6.000 millones de dólares para construir los estadios y probablemente más de eso. Y ellos están pagando esa cantidad exorbitante de dinero para presentarse ante el mundo y decir, mira qué país más próspero, mira qué edificios más bonitos yo tengo, pero a la misma vez pues, la información que llega, eso está bien chévere, pero los derechos humanos, qué protecciones hay, cuáles son los derechos que se les reconocen a las mujeres en ese país, o a la comunidad
gay, ¿verdad? Ese tipo de cuestionamiento se está haciendo cada vez más frecuente. ¿Y qué ha pasado con esos inmigrantes, ¿verdad? Rinde cuenta de la vida de todos esos trabajadores y trabajadoras que murieron construyendo los estadios y los hoteles y toda la infraestructura que se construyó para el evento. Bueno, pues se nos acabó el primer segmento. Como siempre, cuando más interesante se está poniendo la conversación es que tenemos que romperla para ir a una pausa. Pero regresando entonces de la pausa, vamos a hablar un poquito más sobre estas violaciones a los derechos humanos, si alguna posible consecuencia que pudiera enfrentar el gobierno de Qatar bajo alguna agencia. Y otro tema que me gustaría que se hablara es personas que han sido arrestadas en Qatar por violar algunas de las normas del país, que se ha visto en la prensa, que han habido personas que han tratado de entrar ilegalmente licor y han sido arrestadas, entre otras violaciones que se han ido cometiendo. Así que vamos a una pequeña pausa y regresamos en breve al Atrio de los Gentiles. Historias de Gentiles. La voz del Atrio de los Gentiles. Mesa redonda. El Atrio de los Gentiles. Regresamos a esta edición del Atrio de los Gentiles y la verdad es que el tema está muy, muy al momento y ya hemos ido aterrizando de la descripción deportiva bastante detallada de lo que significa el Mundial de Fútbol y la organización del fútbol internacional en torneos en diferentes áreas geográficas, continentes. Habría que decir que el fútbol es el deporte más seguido en el mundo. Este es el verdadero fútbol, es la bola y el pie. Y se practica en prácticamente todos los países del mundo. Hay gente que lo explica diciendo que es el deporte más barato. Necesitas un predio de terreno, unos palitos para demarcar lo que serían 2 porterías, predio de terreno llano y una bola. Y por eso es el deporte de los pobres, pero es el deporte de todos. Puerto Rico no se practica tanto porque hay otros deportes colectivos que han ocupado la atención, ¿verdad? Principalmente el béisbol y el baloncesto. Pero esto se practica más que el béisbol y el baloncesto juntos en todo el planeta. Y tiene muchos significados, ¿verdad? Más allá del evento comercial que es descomunal, más allá del sport wash, y más allá del lucimiento del país que es sede. Comentaba en la pausa que si se fuera a computar todo lo que se ha construido en Qatar, particularmente en la ciudad de Doha y en los alrededores, es una inversión en 12 años de $300 billones. Obviamente pagado con el gas natural y los recursos de hidrocarburos de ese país. El lujo nada más de tener 7 estadios que teóricamente podrías visitar el mismo día a distancia prudencial, accesible, y de que cada estadio de eso es una cosa de último modelo, da una indicación. De hecho, es tan generosa la construcción que hicieron un estadio que se puede desarmar, lo van a desarmar y se lo van a regalar a un país africano que no sé si lo han determinado. Es una barbaridad, pero han pasado varias cosas importantes. Mencionó Yaira los arrestos a personas que se han manifestado, particularmente en el tema de los derechos de la mujer, donde la visión de mucho del mundo islámico pues difiere de las visiones prevalentes en lo que podríamos llamar muy mal Occidente. Este es el tema del alcohol, prohibido en los estadios. Hubo una compañía americana que perdió nada más y nada menos que 65 millones de dosis, de botellas de cerveza
porque no puede vender una sola cerveza en los estadios, aunque los anuncios salen. Ahora, en el resto de la zona turística, ahí se puede beber lo que quiera, el Orinoco. Esos contrastes que nos hablan del tema de los derechos humanos y particularmente cómo estos lugares se convierten en un foro real de discusión sobre los derechos humanos. No, como tú señalas, el asunto de los estadios y qué va a pasar con eso una vez se acabe el Mundial. Qatar es un país que tiene menos población que Puerto Rico. Tiene 2.7 millones de habitantes y ahora tiene 6 estadios. Si descontamos el estadio que van a regalar, tiene 6 estadios con un aforo de más de 40,000 personas. Así que estamos hablando que se construyan en Puerto Rico 7 Irán Bison alrededor del área metropolitana. ¿Qué uno va a hacer con eso una vez se celebren los 6 o 7 juegos que se van a celebrar en cada uno de esos estadios? Y quedan unos elefantes blancos, ¿verdad? A diferencia de otros países donde hay una cultura de fútbol y un mercado todo el año con sus ligas, como va a pasar en Estados Unidos y en México en el próximo Mundial, pues ahí invertirán dinero en renovar y remozar algunos estadios, igual que hizo Brasil cuando le tocó ser anfitrión, porque ya tienen los espacios para celebrar ese tipo de torneos y aprovechan la ocasión, ¿verdad? Y las inversiones para remodelar y darle un lavado de cara a lo que ya tienen. Pero países como Qatar, pues hay que ver cómo van a estar esos estadios de aquí a 2, 3, 5, 7, 10 años y qué uso se le va a dar y cómo el Estado invierte esos recursos, ¿verdad? Y por qué no los invierte en otra cosa. En términos de los derechos humanos, hay que aquí ser cuidadoso porque una cosa es las comodidades a las que uno está acostumbrado en el mundo occidental y otra cosa es lo que son violaciones a los derechos universales básicos, a los derechos humanos básicos, ¿verdad? Y esto es un tema donde los expertos no se ponen de acuerdo. Yo creo que cuando uno estudia un poquito de derechos humanos, la norma más importante es la Convención contra la Tortura. Eso yo creo que es de las pocas cosas en las que la mayoría de los países se han puesto de acuerdo y más o menos hacen cumplir, porque tampoco puede decir uno que algo que se cumple al pie de la letra es la Convención contra la Tortura, ¿verdad? Yo no tortures a mis soldados o a mis espías o a la gente que cojas de mi lado y yo no voy a torturar a los tuyos. Guantánamo y Abu Ghraib y otras experiencias nos dicen que, ¿verdad? No es tan sencillo como queda en el papel, pero fuera de eso, cuando uno discute derechos humanos, ¿de qué uno está hablando? ¿Verdad? Y bueno, yo soy uno que defiende el derecho a tomarse una cerveza, pero también puedo entender por qué en un país eso está prohibido. Y si yo voy a ir a Qatar o a los Emiratos o a cualquiera de estos países donde tienen un sistema de leyes similar y para ellos el alcohol no está bien, pues yo no tomaría eso como una violación a mis derechos humanos fundamentales. Ahora, la libertad de expresión, particularmente la libertad de expresar ideas de índole político o ideas de índole social, de traer a discusión temas que a mí me parece que son importantes para la vida colectiva y la toma de decisiones del pueblo, eso para mí es un derecho humano fundamental. Y entonces, pues que una persona no pueda, o sea, sacar una pancarta que diga bajo la monarquía, o que una persona no pueda sacar una pancarta que diga estamos con el pueblo palestino, o póngale usted la causa que quiera. El otro día se tiró un individuo al terreno de juego con una bandera arcoíris y en la camisa al frente decía que pare la guerra en Ucrania, en la parte de atrás creo que tenía un mensaje a favor de los derechos de la mujer, así que él aprovechó todas las causas que se están discutiendo y trató de lanzarse todas a la vez. Supuestamente lo detuvieron ahí mismo y lo soltaron un poquito más tarde sin presentarle cargos, pero la preocupación de todo el mundo y el comentario era, no lo vuelven a ver, ¿verdad? Esta persona, este es su último día en la tierra, y salió un comunicado, me imagino que ya esas cosas había un plan, ¿verdad? De las autoridades para evitar que fuese un escándalo más grande.
pero a la misma vez siguen saliendo reportajes de periodistas de medios europeos que están destacados allá cubriendo el evento, donde le han quitado pietaje, les han destruido las cámaras, los han amenazado con encarcelarlos o con sanciones o con expulsarlos del país. Y de nuevo, al igual que expresar ciertas ideas y que haya apertura para ese tipo de debates importantes, la cobertura de los medios y la protección y la libertad que tenga la prensa para transmitir lo que están viviendo. Lo que hablábamos en el segmento anterior, tú invitas al mundo a tu casa, pero entonces cierras todas las puertas con llave y le dices, no, párate aquí y yo te voy a decir lo que tú vas a decir y lo que puedes enseñar de mi casa. Pues eso no es, ¿verdad? Y los periodistas van ávidos de saber y de descubrir y de presentarle al público de sus diferentes países qué es lo que pasa allí, cómo se vive, cuáles son las restricciones, cuál es el alcance de esas restricciones. Y claro, un poco el tema que Víctor trae de que hay alguito de hipocresía con unas leyes bien severas sobre el uso de alcohol y sobre otras restricciones que hay allá, pero a la misma vez tiene una zona hoteleras o unas zonas turísticas donde todo está permitido, y donde la gente se hace de la vista larga y lo que 2 cuadras más abajo se castigaría con azotes, 2 cuadras en la zona hotelera, pues nadie ha visto nada, aquí no ha pasado nada, y esos señalamientos pues también son válidos, pero para eso necesitamos que haya gente que vaya, que vea, y que narre y nos cuente y documente lo que se vive allí. El tema de las escalas es importante. La zona hotelera, por ponerle un nombre, la zona turística alrededor de Doha, tiene la capacidad y de hecho está recibiendo 50 veces la capacidad de albergue que tiene Puerto Rico en todas sus instalaciones en toda la isla. Es una escala mayúscula, 25,000 habitaciones en Puerto Rico y allá están albergando a más de 1 millón de turistas a la vez de prácticamente 150 países. Claro, hay 32, iniciaron 32 delegaciones, pero ahí va todo el mundo, eso es como una olimpiada. Pero hay personas de esas que están en campamentos temporeros porque parte de la mala planificación o de lo que no calcularon bien es que no hay hoteles suficientes para el público que iba a ver y tuvieron que crear unos campamentos con vagones en unas áreas cercanas a la ciudad. La capital, Doha, diríamos que es como el área metropolitana en Puerto Rico y el país no es tan grande, entonces todos los 7 estadios están construidos en un radio que ninguno está a más de 1 hora de distancia del centro de la ciudad. Entonces todas esas habitaciones hoteleras están concentradas en el mismo sitio. Así que si el mundial hubiese sido en Puerto Rico, como lo está haciendo esta gente, a Ponce no hubiese tocado nada, ni a Mayagüez tampoco. Y eso creó ese problema. Tan pronto reservaron los equipos con sus jugadores, sus entrenadores, médicos, asistentes de las federaciones y demás, y reservaron los periódicos y la prensa en general, se llenaron las habitaciones de hotel con prensa y jugadores y equipos. Y todo el resto del andamiaje mediático, auspiciadores, turistas, no tenían lugar de quedarse, tuvieron que recurrir a crear estos campamentos, algunos incluso en casetas, hay unos vagones, pero hay incluso gente acampando para poder estar en el país. Puerto Rico Puerto Rico se planteó una vez hacer unas olimpiadas. No llegó no digo yo a semifinales, no llegó ni al comienzo del juego prácticamente, porque muchas veces se ven estos eventos carísimos como una oportunidad de fomentar el desarrollo y de infraestructura y la inversión y demás. Pero yo, por ejemplo, estaba viendo unos artículos sobre los edificios fastuosos que han construido en los últimos 12 años.
los rascacielos de Puerto Rico, que apenas rasgan nada, todos juntos, no caben en alguno de los edificios que han construido ahí, fastuosamente, obviamente, con el dinero de los hidrocarburos, especialmente el gas natural. Alemania acaba de firmar un arreglo, un convenio con Qatar para que le provea no sé cuántos millones de toneladas de gas por los próximos 15 años, en vista del tema de Rusia. Y Qatar tiene la contradicción de ser que es una dictadura, o sea, punto. Que tiene el apoyo del régimen iraní, porque Qatar está en pugna con otros emiratos y particularmente con Arabia Saudita. O sea que es una realidad bien compleja, llena de contradicciones allí en el Golfo. Y dentro de esa perspectiva no hay marcos comparativos, porque sean estados más o menos religiosos o no religiosos, el clima de derechos humanos parece estar fundamentalmente precarizado en todos. Cuando digo todos, todos los de ese núcleo, los de ese abanico digamos, de Irán hasta Egipto. Y la comunidad internacional está viendo allí, aunque no se está difundiendo, porque se han relatado las intervenciones policíacas, se han relatado, pero no se difunde. No se difunde, los canales no se atreven a difundirlo, por miedo a, bueno, supongo que presiones económicas, pero ¿qué otros miedos? Decano. Bueno, lo que pasa es que esos países son económicamente muy poderosos y Qatar está llegando ahora a una fiesta que empezaron sus vecinos de esa península arábica, los Emiratos, con ciudades como Dubái. Y en el mundo deportivo controlan muchísimo más de lo que uno se podría imaginar en países como Inglaterra, España, incluso canales de televisión que nosotros vemos aquí de asuntos deportivos son canales financiados por estas países, porque hay un problema mucho más amplio en el mundo deportivo y es que son países financiando eventos y equipos y son países con bolsillos sin fondos. Entonces, donde entra un país árabe de estos a comprar un equipo de pelota, vamos a decir que vienen a Puerto Rico y compran a los Cangrejeros de Santurce, pues van a comprar los mejores jugadores de la NBA y entonces la Liga de Puerto Rico va a hacer que los Cangrejeros van a entrar a la cancha y le van a ganar por 100 puntos a todos los demás equipos de la liga porque tienen recursos ilimitados en términos de lo que le pueden pagar a los jugadores, de las facilidades y las canchas y los edificios y centros de entrenamiento que pueden construir. Y si no hay auspiciadores, se los inventan. Hay un equipo de Inglaterra que es parte de uno de estos consorcios y lo están investigando porque tienen un auspiciador que cuando fueron a buscar no existe. Y entonces el auspiciador tiene un contrato que le paga, yo no sé, 25, 30 millones de libras esterlinas al año y es una corporación fantasma. Entonces se violan todas las leyes y todas las normas que regulan el deporte para que haya paridad económica y que sea sostenible, porque el día que se salgan, no hay forma de mantener esos equipos corriendo ni esos eventos de la misma manera. Así que es un asunto complejo. De nuevo, estos países han tratado de entrar al mundo occidental y de presentarse en el mundo occidental y de romper ciertos estereotipos a través del deporte, del fútbol, de la Fórmula 1, de eventos como las Olimpiadas y ese tipo de cosas. Pero bueno, a la misma vez han traído estas discusiones, ¿verdad? Queremos que ustedes vengan a nuestro club de países democráticos y quieren sentarse en la misma mesa, pues hay unos asuntos que no vamos a hacernos de la vista larga y por más que yo me disfrute de los 90 minutos del juego, también sé
lo que sufrió mucha gente para que eso pudiera ser así. Y son las cosas que hay que tener en cuenta para que no se repita en futuras ocasiones, en futuros mundiales, en futuras olimpiadas y eventos de esta índole, y que las personas que tienen la palabra y que tienen la toma de decisiones sepan que van a tener que responder a un público mucho más amplio y cada vez más preocupado por el contexto, no solo por el juego y el entretenimiento, sino también por el contexto más amplio donde se dan esos eventos. Y que no es un público que solamente se nutre de la información de los medios noticiosos, es un público que se nutre de lo que los influencers y las redes sociales transmiten a través de ese medio y le dan más credibilidad a ese medio que al de los medios noticiosos. Y bueno, Qatar le pagó, creo que eran 100 fanáticos por equipo, todos los gastos pagos, eh, eh, todo lo que tú quisieras, camisas, gorras, toda la chuchería de recordatorio, hospedaje, avión, comidas, boletos para los juegos, con la única condición de que tú subieras a tus redes sociales lo que ellos te dijeran que tenías que subir cuando ellos te dijeran que tenías que subirlo. Así que gente que ahorra toda su vida por hacer un viaje como eso, pues esos no estaban invitados porque podían subir el tweet que no era deseable, o podían subir en Instagram algo que no se supone que se viera del país anfitrión y pagaron. Incluso de países donde no consiguieron a quién pagarle, fueron y se los buscaron de otro país, le pusieron las camisetas y básicamente tenía actores haciendo de fanáticos de diferentes países del mundo. Víctor, ¿tienes el micrófono apagado? Si quieres volver. Estoy bien contento de que hayamos hecho este programa en este momento, porque los que escuchen el programa pues tienen ahora quizá algunos elementos adicionales de cómo enmarcar una competencia que aparentemente es deportiva, pero que es muchas otras cosas, y en donde están en juego elementos muy serios de la vida, no solamente de los trabajadores que fueron sacrificados en estas obras babilónicas, sino el tema mismo de los derechos humanos, no solamente de los que van a protestar, sino de todos los ciudadanos cataríes. Se ha puesto en la vitrina el propio país anfitrión, aunque tenga control de lo que quiera tener, pleno control de lo que se difunda, aunque pueda comprar cantidad de influencers también, como lo ha hecho. Pero evidentemente esto es una inversión que va mucho más allá de cualquier elemento de querer recuperar ni siquiera una fracción mínima de lo invertido. Esto está investido de otras valoraciones y otras competencias y rivalidades en el plano político, diplomático, influencia regional. Así que nosotros que no estamos allí con un equipo, pero estamos como espectadores, pues tenemos ahora, gracias a su orientación, decano, pues una manera distinta de mirar a la pantalla y de gritar gol cuando haya gol. Así que yo no sé cuánto tiempo nos queda, pero yo por lo menos... Lamentablemente se nos acabó el tiempo, así que debemos agradecerle al profesor Fernando Moreno, decano de nuestra Escuela de Derecho, el tiempo que nos ha servido y también la instrucción que nos ha dado tanto acerca de lo que es la Copa Mundial del Fútbol y los derechos humanos en esta celebración particularmente. Una encuesta. ¿A quién le va, Yaira? Bueno, yo tengo que ser fiel a mi sobrino. Mi sobrino le va a Argentina por Messi, así que yo en apoyo a mi niño le voy también a Argentina. Sí, ¿y Moreno? A Uruguay. Así que estamos en contra. Bueno, pero yo le voy al que gane que no sea europeo. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias y a nuestros radioescuchas nos vemos entonces el próximo martes a las 3 de la tarde en el Atrio de los Gentiles. Buenas tardes. Intégrate a la mesa y descubre las vidas de los gentiles. Comunícate con nosotros a elatriodelosgentiles@pucpr.edu. Queremos saber de ti. El Atrio de los Gentiles es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.